Y para darnos a conocer mucho más sobre estas exposiciones nos acompaña Andrea Cuevas. Ella es editora del Museo Tamayo y nos visita para hablarnos precisamente de estas dos exposiciones, Ceremonia y Quimera. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, son dos de nuestras principales exposiciones actualmente en el Museo Tamayo, no son las únicas, pero son las centrales. La exposición individual de Claudia Fernández, que es una artista mexicana, y un proyecto especial del artista colombiano Wilson Díaz. Muy bien. Esta es Ceremonia, ¿verdad? Sí, la primera, ¿no? La exposición de Claudia Fernández, que es una artista mexicana, es Ceremonia, sí. Y pues es como una colección de colecciones, digamos, reúne objetos de diferentes regiones de México, que son... Los estamos viendo, ¿no? Así es, que son, bueno, es una investigación que ha desarrollado la artista desde la década de 1990, ha analizado muy bien el territorio de diferentes estados como Oaxaca, Veracruz, Jalisco, etcétera, en donde se acerca a los objetos tradicionales mexicanos, pues como contenedores de valor histórico, social, cultural, es decir, ¿qué dicen estos objetos de nosotros como cultura y sociedad? Muy bien. Y esa es como la exposición más amplia de varias que tienen ahí. Sí, es una de nuestras exposiciones principales en el museo, es la sala 6 y pues bueno, tiene diferentes objetos que podemos ver como sombreros, guaraches, vidrio soplado, cerámica, entonces es como ver la diversidad, ver el territorio de México desde una perspectiva diferente y mucho más amplia y entender también que estos objetos no simplemente son artesanía, sino también tienen que ver mucho con nuestro presente, la identidad, claro. La identidad, exacto, y cómo se siguen, cómo continúan presentes en nuestra tradición. Claro, y como bien lo dices, un trabajo muy introspectivo porque ves no nada más la cultura, ves los materiales, cómo son diferentes en cada lugar, claro. Pero además terminan siendo contenedores también de nuestra cultura. Sí, claro, y además son objetos pues que de alguna manera están incidiendo en las dinámicas sociales de estas comunidades en donde se producen. Ok, muy bien, interesante. Entonces, por otro lado, tenemos un artista colombiano que también tiene una exposición muy interesante que se llama Quimera. Así es. Bueno, Wilson Díaz es un artista muy importante a nivel internacional. Él es colombiano y, pues bueno, también desde la década de los 90 él ha estado como haciendo una investigación sobre cuál es la relación entre la cultura popular y la historia contemporánea de Colombia. Es decir, en esta exposición en Quimera, él utiliza su colección de discos de vinilos, que son desde los 70s hasta la fecha, que tienen una relación muy estrecha con lo que está sucediendo en Colombia, es decir, música que se está haciendo en relación a temas muy específicos de la historia contemporánea de Colombia. Oye, horarios, costo y días que podemos asistir. Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, perdón. El costo es de 60 pesos, estudiantes menores de 12 años y adultos mayores con credencial tienen entrada gratuita y todos los domingos estamos abiertos gratuito al público. ¡Qué maravilla! Perfecto, no se pierde. Entonces, el Museo Tamayo, muchísimas gracias.